En el Salón de Actos del Centro. Muy buenas, nos encontramos aquí en el Salón de Actos del Centro de la Tercera Edad, donde la nueva Junta Directiva, en su afán de que los socios y los no socios, pues que estén un poco informados y asistan a las charlas, quieran un poco más de cultura, hoy vamos a estar contemplando pues eso que muchas veces hemos leído, la separación del cristianismo y del judaísmo, o del judaísmo del cristianismo, tanto monta tanto. Y la persona que va a disertar sobre estos temas es aquí el amigo, abogado, Pedro Martínez López. Pedro, muy buenas tardes. Hola Bartolo, buenas tardes. López Martínez. Ay, perdón, he cambiado tanto como una cosa u otra. Es igual, pero bien. Oye, ¿por qué se te ocurre y cuándo te dicen de dar una charla y por qué escoges la separación del cristianismo del judaísmo? Son dos personas muy interesantes, Bartolo. La primera es cuándo se me ocurre. Verás, siguiendo las prescripciones de mis amigos médicos, cuando una persona ya llega a determinada edad, hay que mantener dos cosas vivas, despiertas: el cuerpo y la mente. Con el cuerpo yo hago ejercicio todos los días, hago movimiento. La vejez es la tumba de la falta de movimiento. Igual que eso sucede con la mente. Sigo a Aristóteles en la frase tan famosa por ti conocida y por todos conocida que dice mens sana in corpore sano. Por lo tanto, siempre he tenido la idea, el afán de saber, de querer saber. La segunda pregunta: ¿por qué el cristianismo y no otro tema? Te voy a responder y te diré una cosa: todos aquí en nuestro mundo occidental somos cristianos, bien creyentes o bien culturales, pero somos cristianos. De hecho, todo el occidente es prácticamente cristiano. Pues resulta que yo he preguntado a muchas personas y todo el mundo sabe lo que es el cristianismo y lo que es la comunión y lo que es la redención, lo que es la vida eterna del alma, pero le preguntaba a todos: ¿y tú sabes cómo ha nacido el cristianismo? Es decir, ¿sabes la historia de ese cristianismo? ¿Cómo nace, cómo se desarrolla dentro de una sociedad del siglo I, que es la sociedad y la religión judía, para poco a poco separarse y formar una religión propia e independiente que a los 300 años ya era la oficial del Imperio Romano? Atención, después de haber sido avasallada por los propios romanos y por los propios judíos. Los judíos los trataban como herejes y enemigos del pueblo, y los romanos los trataban como supersticiosos. Es una religión que va en contra de todas las costumbres de los romanos. Pues bien, ante esas preguntas nadie sabía responderme absolutamente nada. Además, de hecho, esta religión es hoy en día, 2000 años después, la número 1 del mundo con 2.400 millones de seguidores. El doble que la islámica, que tiene sobre unos 1.200. Es sorprendente de que una cosa tan arraigada en nosotros no sepamos cuáles son sus antecedentes, sus orígenes, su historia. Es como si yo te dijera: Bartolo, de tu historia, ¿qué conoces? Conoces lógicamente a tus padres y tal vez conozcas a tus abuelos si vivieron en la época donde tú ya habías nacido. Pero seguro que si me voy a tus bisabuelos, tatarabuelos y más allá, seguro que nadie conoce. Y es una cosa que preguntando dije: ¿a ti te gustaría saber cuáles son tus antecedentes históricos? Sí. ¿Y te gustaría saber cuáles son los antecedentes históricos del cristiano? Pues sí. Y de ahí me surgió la idea de investigar, de estudiar, y ya te digo, tengo tiempo libre porque estoy jubilado y por lo tanto me dedico a todo eso. Tengo que hacerte también otra observación, muy sabia observación como que tú has dicho. ¿Qué se escinde? ¿El judaísmo del cristianismo o el cristianismo del judaísmo? Me has dicho tú, tanto sí. monta tanto. Pues la verdad es que entre los historiadores existen sus serias dudas. No sabemos si los primeros pasos son una separación del cristianismo con respecto al judaísmo o por el contrario son los judíos los que rechazan, alejan del judaísmo por herejes a los judeocristianos de aquella época. Pedro, no sé,
estas conferencias que tú vas a dar, ¿cuántas son y a quiénes van dirigidas? Porque esto irá dirigida a creyentes, a no creyentes, a agnósticos, a todo el mundo. Sobre todo para que vayan adquiriendo cultura. Perfecto. Y tengan sus conocimientos. Perfecto. Como te he dicho antes, esto no trata de religión, trata de historia. Por lo tanto, estas charlas que van a ser 3, este seminario que va a constar de 3 jornadas, que serán los lunes, hoy, el próximo lunes y el siguiente, estas charlas, repito, van dedicadas única y exclusivamente a aquellas personas que sientan necesidad de saber, de conocer. Por lo tanto, me da igual que sean cristianos, que sean judíos, que sean islámicos, es exactamente lo mismo, porque lo que se trata no es de religión, estamos hablando de historia. Aunque sea de la religión, es independientemente del dogma o la naturaleza teológica de cada religión. Repito, al estar dedicado a la historia, estamos dedicándonos a personas que sientan la necesidad de saber, que sientan conocer un poco nuestros antecedentes. Oye, y en la primera, que comienza hoy este ciclo, la primera, ¿sobre qué temas va a tratar? Esta primera sesión o jornada... Mira la cámara que salga mejor. Va a tratar sobre el siglo I. El siglo I se van a dar los primeros pasos. Sucede el nacimiento, surge una semilla dentro de la religión judía. No olvidemos que Jesús y todos los apóstoles, todos eran judíos y practicaban la ley mosaica, no lo olvidemos. En ese contexto nace esa secta, en el sentido no despectivo que tiene hoy en día. Cuando yo digo secta y cuando, por ejemplo, Flavio Josefo habla en sus libros sobre las sectas existentes en el Israel del siglo I, lo que quiere decir que habla de divisiones, del latín sequere, dividir, habla de divisiones, distintas corrientes. Entonces, se va a hablar de los primeros pasos, cómo se va formando esa semilla y cómo empieza a crecer, porque en el siglo I, atención, ya lo adelanto, en el siglo I, aunque se dan 2 pasos muy importantes para diferenciar lo que luego después sería el cristianismo de lo que es y fue el judaísmo, a pesar de eso, todavía, terminado el siglo, como veremos al terminar la conferencia, todavía a finales del siglo I no se distingue por personas ajenas de aquel tiempo me refiero, a personas que no sean cristianas ni judías, no sabían diferenciar si eran cristianos o si eran judíos. Oye, las personas que asistan a las charlas, no sé, ¿se van a sorprender de algo? ¿Tú crees que vas a tratar de hacer unas charlas lo más fácil de entender por todas las partes? Sí, evidentemente he pensado en eso y teniendo en cuenta que estamos en el Centro de Personas Mayores, del cual yo también soy socio, he pensado en hacerlo de una manera no académica, sino de una manera, llamémosle, popular, donde todo el mundo lo entienda. Y mi misión será en explicar con palabras sencillas y comprendidas por todos, y si hay alguna palabra que necesariamente hay que decirla como tal, por ejemplo, cuando se hable de la diáspora judía, hablaré de lo que es la diáspora, lo que significa la diáspora, hablaré, de tal manera que todo el mundo va a conocer exactamente el significado de mis palabras, y no se van a quedar sorprendidos por nada, porque no voy a descubrir nada nuevo. Acuérdate del refrán, nil novi sub sole, no hay nada nuevo bajo el sol. Y el cristianismo no es nada nuevo, es sencillamente recopilar aquellos hechos que pasaron y ponerlos en conocimiento del público en general, sencillamente. ¿Quién fue el que dio el primer paso para la separación? ¿El cristianismo o el judaísmo? Ya te he dicho antes que ese primer paso que sucede en el año... Se sucede en el año 34 con la muerte de San Esteban, el protomártir cristiano, el primer mártir del cristianismo, fue el que se atrevió a decir que Jesús no solamente era el Mesías. Decir que Jesús era el Mesías en aquella época es como decir si Bartolo es el Mesías o es un periodista o es lo que sea. Es decir, no causaba ninguna sensación en aquella época. Pero de ahí a decir que ese Mesías era hijo de Dios, ahí había un cambio terrible, enorme, que escandalizó a todos los judíos, porque para ellos
Mesías, el Mesías, según la Biblia hebrea, ese Mesías tenía que ser necesariamente un hombre, no un Dios. Y aquí resulta que cuando San Esteban dijo que Jesús no solamente era el Mesías, sino que era el Hijo de Dios, y estaba de pie a la derecha del Padre, la gente se escandalizó y lo mataron. Entonces, te respondo a tu pregunta, y te lo he dicho antes. ¿Quién echa a quién? Ese es el primer paso del cristianismo para separarme de vosotros. Creo que no, porque eso se tiene que hacer de modo voluntario. Es decir, si yo quiero separarme de mi equipo de fútbol, tiene que ser un acto propio, de voluntad propia, a través del cual yo me separo de eso y lo tengo que exteriorizar para que todo el mundo se dé cuenta. Sin embargo, esto no fue un hecho querido por San Esteban, fue un hecho propiciado por los judíos. Por lo tanto, yo creo que los primeros pasos que se dieron no fue una separación voluntaria del cristianismo con respecto al judaísmo, sino un alejamiento de esos judeocristianos por parte de los judíos, porque los declararon herejes y consecuentemente enemigos del pueblo. Pedro, que muchísimas gracias, te dejo, gracias por atendernos, sé que son 3, bueno, y espero estar en las 2 próximas antes de que den las conferencias, que hay que recordar que son lunes, la próxima el día 9 y la siguiente el día 16. Correcto, a la misma hora, a las 18, a las 6 de la tarde. Que muchísimas gracias por atendernos. A vosotros por vuestra presencia aquí, porque vais a difundir la charla y los conocimientos. Si no fuera por vosotros los periodistas, si no fuera por los medios de comunicación, difícilmente se podría extender al pueblo los conocimientos que cada uno pretende expresar. Lo dicho. Bueno, pues nada, que ya saben ustedes, los próximos lunes, día 9 y 16, seguirán con las charlas de la separación del cristianismo, del judaísmo, o por mutuo acuerdo, como ha dicho aquí el orador, Pedro López y Martínez. ¿Lo he dicho bien? Perfecto. Gracias, señor letrado. A vosotros. Y muchas gracias a todos ustedes. Queden con Dios.